De que nosotros no estamos por vista, no estamos siguiendo milagros, no estamos siguiendo lo que vemos con nuestros ojos. Decía versos antes que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? El apóstol Pedro viene y habla de aquellas profecías, de aquellos dichos de los profetas por los cuales se han hablado, y que ellos mismos y que nosotros podemos ser testigos del cumplimiento de todas estas promesas, ¿no? Y dice, de todas estas profecías, y vemos como Dios inspiró, dice literalmente ahí segunda de Pedro, inspiró a santos hombres para que ellos no escribieran lo que espontáneamente ellos creían, ¿no? Sino más bien el Espíritu, veíamos la semana pasada, los movió y ellos se dejaron ir y fueron llevados hacia donde Dios quería que fueran llevados. Así que nosotros sabemos, constatamos por lo que dice la Biblia de sí misma, por lo que dice la evidencia también que está fuera de la Biblia, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es un libro sobrenatural que no pudo haber estado en una mente humana, ¿no? Se habla mucho de este experimento, ¿no? de que meten la Biblia, ¿no? Y con todo y sus diferentes estilos, meten todos los libros de la Biblia y a una computadora, a un ordenador, y se dice que la conclusión es que una misma persona escribió todos los libros, ¿no? Todos los libros de la Biblia, aunque repito, hay diferencias de estilos y eso, pero es una misma mente, es un mismo pensamiento, una misma forma de pensar, ¿no? Es absolutamente milagroso como Moisés en su época, Pablo en su época, los profetas, Juan, Job, ¿no? Todos en diferentes épocas, pero finalmente todo está girando en una misma mente, una misma forma de pensar, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura y dice, a la cual hacen bien en ustedes estar atentos, observando, cumpliendo, haciendo, ¿no? Leyendo, tomando la importancia de que es la palabra de Dios lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Imagínate qué importante es que leamos nuestra Biblia, que estudiemos nuestra Biblia. Es la misma palabra del Señor, el pensamiento de Dios que quiere hablar, que quiere comunicarse con nosotros. Pero de ahí hay un parteaguas, y el capítulo que viene completo es como la antítesis, vamos a decir, ¿no? Como todo lo contrario a lo que venía diciendo de estos hombres de Dios, inspirados por Dios, y viene todo lo contrario. Vamos a leer entonces 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, habla a nuestro corazón, Padre, a través de tu palabra. Queremos, Señor, que este libro precioso transforme nuestras vidas, Señor. No solamente nos dé información, no solo nos diga ciertas cosas útiles, Señor, sino que estas palabras, Señor, hagan, Padre, que tu mismo Espíritu
revele a Cristo en nuestros corazones y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor. Ver las advertencias que a través de el apóstol Pedro tú hacías desde ese entonces, pero que hoy sigue vigente porque el riesgo es el mismo, Señor. Sabemos, Señor, que se van a levantar como en la antigüedad se levantaron falsos profetas. Sabemos también, Señor, que se han de levantar falsos maestros, Señor, encubiertos. Y tú no los adviertes desde antes, Señor, para tomar medidas y buscar aún más tu voz, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a volver a leer el versículo 1, 2 de Pedro 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando, ya decíamos, ¿no?, de estos santos hombres de Dios que fueron inspirados, de estos santos hombres de Dios que fueron movidos por el Espíritu Santo para poder escribir. Pero dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Hubo también gente falsa, falsos maestros. A la par que había santos hombres de Dios inspirados por el Señor, también había, dice aquí, falsos profetas. Gente que hablaba gente que decía que hablaba de parte de Dios, pero no estaba hablando de parte de Dios. Estaban buscando engañar, estaban buscando, lo vamos a estar viendo en semanas posteriores, ¿no?, cómo buscan solo saciarse a sí mismos. El único interés de estos falsos maestros es ellos mismos y no el pueblo. Así en ese entonces había falsos profetas. Y dice aquí que habrá entre nosotros falsos profetas, falsos maestros. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá en medio de la iglesia falsos maestros. Con el mismo sentido, desvirtuar gente enemigo, dice el apóstol Pablo, enemigos de la cruz, enemigos de la enseñanza de Cristo, que van a buscar meter el error encubiertamente, y nosotros tenemos que estar muy atentos entre esos. Ve por favor Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Vamos a leer del 18 y 19. Pero antes es importante que sepamos que a Dios le ofende la distorsión de su palabra. Hay cosas que Dios condena, por supuesto, pero nosotros podemos ver que de las cosas que Dios más condena es la distorsión engañosa de su palabra, falsear los hechos acerca de Dios, falsear lo que Dios ha dicho, promocionando incluso estas mentiras, falsedades, mentiras de Satanás como si fueran la verdad de Dios, ¿no? Eso es mentira y eso ofende al Señor. Dice Apocalipsis 22, versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros podemos ver, Jesús está diciendo: yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice aquí, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Nosotros podemos ver entonces que Dios abomina a las personas que le añaden, que le quitan a lo que Dios ha dicho, al mensaje que Dios ha dado, ¿no? Es algo que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Mucha gente está haciendo hoy esto, ¿no? Mucha gente está, dice, me parece que es el pastor Miguel Núñez, que dice: ni siquiera tanto es que lo que digan está mal. El problema no es tanto con lo que dicen,
Lo que dicen probablemente sean verdades. Y dice el pastor, no solo es que, o el problema no está en lo que dicen, sino el problema está en lo que no dicen. Omiten muchas cosas, le quitan a la palabra de Dios. Por ejemplo, esta cuestión de la confrontación al pecado. La Biblia habla del pecado, la Biblia habla y reitera lo ofensivo que es, lo destructivo que es el pecado. Y por ejemplo, hoy en muchos lados ya no se habla del pecado, porque las personas, si tú le hablas a alguien de su pecado, se ofende, ¿no? Por supuesto, a nadie nos gusta que nos hablen de nuestro pecado, que nos indiquen las cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Cuando alguien viene y me dice a mí algo que estoy haciendo mal, pues mi primera intención no es escuchar y decir, sí, cierto, tienes razón. Honestamente, lo que uno busca primero es, no es cierto, ¿no? Defenderse, ¿no? No nos gusta que nos digan las cosas que no estamos haciendo bien. Y entonces muchos maestros omiten, por ejemplo, la palabra pecado en la iglesia. En muchos lugares está prohibida la palabra pecado. No hables del pecado. No le digas a la gente que es pecadora. Pero, por supuesto, nosotros no podemos quitar la palabra pecado o el concepto de pecado del evangelio, porque si no existe el pecado, entonces ¿de qué nos libra Cristo? Entonces, ¿a qué vino Cristo a morir, ¿no? A esta tierra. Así que, como decimos, no solo se trata, a lo mejor tú puedes estar oyendo un buen mensaje y tú dices, lo que dijo es correcto, lo que dijo está bien, ¿no? Es sutil, lo vamos a ver más adelante, es sutil, porque a lo mejor si nosotros oímos flagrante tal cual una mentira, pues luego decimos, no, pues eso es mentira, eso no está bien, ¿no? Acuérdate, el engaño es sutil. Probablemente todo lo que se está diciendo es correcto, ¿no? No hay vamos a decir, no hay una mentira como tal, no hay una mentira, pero sí hay engaño, pero sí hay omisión de lo que dice Dios. Decía el apóstol Pablo, no he rehusado el decirles todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por eso, desde hace muchos años en Vida Nueva, la forma de enseñanza es lo que estamos haciendo, la predicación expositiva, ¿no? Tomamos un libro de la Biblia y verso a verso, ¿no? Vamos exponiendo lo que la misma Biblia va diciendo, ¿no? Podemos agarrar temas, ¿no? Pero a veces en esta cuestión de los temas es porque yo puedo decir, pues bueno, voy a predicar ahora de tal o cual cosa y después voy a predicar de esta cosa. Y no es que esté mal, ¿no? Pero a veces sí corremos el riesgo de que si yo solo escojo temas, pues voy a escoger algunos temas, ¿no? Y puedo omitir cosas importantes, ¿no? Así que por eso esta cuestión de expositiva de la Biblia es, ¿qué nos dice la Biblia, ¿no? Versículo 1, versículo 2, versículo 3, ¿no? Y así corremos menos riesgos de omitir cosas que Dios quiere que sepamos, ¿no? Podemos ver aquí entonces en el verso de Apocalipsis 22, 18, ¿no? Que Dios traerá plaga, que va a haber, que Dios va a tomar medidas al que añadiere, ¿no? O al que quitare palabras a este libro de la profecía, ¿no? Satanás está constantemente usando el engaño y es algo que debemos saber. Satanás está usando frecuentemente el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia, ¿no? Y para esto ocupa maestros, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más comunes es un evangelio, por ejemplo, centrado en el hombre, ¿no? Centrado en el hombre. O sea, lo importante somos nosotros. Primero yo, luego yo y después yo, ¿no?
¿no? Alabanzas, por ejemplo, centradas no en quién es el Señor, no en glorificar al Señor, sino en yo soy un campeón, en yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer, ¿no? Y si bien la Biblia sí habla mucho de la victoria que tenemos en Cristo, ¿no? La predicación de la palabra de Dios, lo que habla la Biblia, nuestras alabanzas no pueden estar centradas en nosotros mismos, sino centradas en nuestro Señor. Y eso es algo de lo más común actualmente, ¿no? Un evangelio centrado en nosotros, en mi necesidad, en resolver mis problemas, y dejamos a un lado la obra de Cristo, ¿no? Dios advertía incluso a Moisés y al pueblo desde el Antiguo Testamento de estos riesgos. Ve por favor a Deuteronomio 13. Hay una advertencia de parte de Dios a Moisés y al pueblo, y y Dios les decía lo que tenían que hacer. Imagínate, vamos a ver la gravedad de decir una falsa enseñanza, una falsa profecía. Deuteronomio 13, versículo 1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con vuestra alma, ¿no? Está diciendo, de pronto se va a levantar delante de ti un profeta o un soñador de sueños, ¿no? Aquellas personas que dicen que hablan de parte de Dios, ¿no? Y dice, y si se cumpliere la señal, ¿no? Él te va a decir algo y se va a cumplir, ¿no? A veces pensamos que el que no se cumplan ciertas cosas es el requisito para no creer, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo Dios a Moisés es, incluso aunque se cumpla lo que te está diciendo, pero tú reconoces, dice aquí, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Obviamente este es un mensaje contrario a Dios, contrario a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir, viene un profeta y si nos dice, vamos en pos de otros dioses, no podemos decir que esto viene de parte de Dios. Es algo que nosotros podemos reconocer, aunque se haya cumplido la profecía que él haya dicho. Acuérdate, Satanás es un imitador, ¿no? Y él puede imitar cosas, ¿no? Puede imitar y puede hacer parecer que ciertas cosas vienen de parte de Dios, pero definitivamente el mensaje no es de Dios. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, no lo vas a escuchar, pero se cumplió lo que me dijo, no lo vas a escuchar, ¿no? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios te está probando. Dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Te das cuenta de la gravedad? Tal profeta, aquel que dijo esto, aquel que dice que viene de parte de Dios, pero tú te das cuenta que no viene de parte de Dios, porque no trae el mensaje de Dios que dice aquí, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Te das cuenta que era drástico? Era drástico. No consentían que alguien viniera a decir, no, aparte del Señor, repito, es sutil. A lo mejor si yo me paro hoy y les digo desde aquí, apártense del camino del Señor, ¿no? Va a ser algo totalmente evidente, ¿no? Y van a decir, está mal, ya está disvariando, quién sabe qué está pensando, y sería fácil distinguir, es un falso maestro, ¿no? Pero es sutil, ¿no?
El mensaje es apartarte de Dios, pero no va a venir necesariamente a decirte a alguien aquí enfrente, apártate de Dios, ¿no? ¿No? Va a ser más bien, ve en pos de ti, ve en pos de otra situación, ¿no? Recuerda, el engaño es sutil, ¿no? Pero bueno, aquí era evidente lo que le dicen en el tiempo de Moisés a esos soñadores, a esos supuestos profetas, ¿no? Tenían que ser muertos. O sea, Dios sí tiene un problema con que alguien use su nombre para hablar un mensaje diferente. Dios tiene un problema con aquellos que en nombre o en su nombre se levantan para decir que algo viene de Él y no es así. Jesús advierte lo mismo. Vea Mateo 24, versículos del 9 al 12. Mateo 24 del 9 al 12 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús está hablando de las cosas que iban a pasar al final de los tiempos, ¿no? Y está advirtiendo sobre situaciones. Y una de esas cosas es la persecución, ¿no? Los van a entregar a tribulación, los van a matar, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿no? Esa es una señal de los tiempos finales. Y dice el versículo 11, otra señal de estos tiempos: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos dice aquí? Muchos falsos profetas. O sea, no va a ser algo raro, ¿no? Ay, de pronto hay alguna enseñanza rara por ahí, quién sabe dónde. No, dice aquí que muchos falsos profetas se van a levantar. Hermano, tenemos que estar atentos, como dice el capítulo anterior, ¿no? A la palabra del Señor, la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos todo el tiempo, ¿no? Muchos profetas se levantarán, y no solo se van a levantar muchos falsos profetas, sino y engañarán a muchos. ¿Sabes qué, hermano? Lo triste de esto es que muchos van a ser engañados por estos falsos profetas. Lo vamos a estar viendo, pero los números en una iglesia no necesariamente es un indicativo de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? A veces pensamos que los números, ¿no? Y queremos números y queremos que haya gente y que haya gente. Por supuesto, queremos que haya gente, es deseable que haya gente, ¿no? El punto al que voy es que hay muchos lugares que tienen mucha gente, ¿no? Y eso no es un indicativo de que se está predicando la sana doctrina del Señor, porque muchos van a ser engañados, ¿no? No solo había hombres santos de Dios entre los judíos de ese entonces, como dice Pedro, ¿no? Que hablaban y profetizaban por inspiración divina, sino que también había falsos profetas cuyas profecías eran de su propia imaginación y pervertían a muchos. Regresamos a 2 de Pedro 2, versículo 1, 2 de Pedro 2, 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya hablamos un poco de lo que viene diciendo antes de los hombres de Dios, de los santos hombres de Dios inspirados, pero también está esta palabra, ¿no? Pero, ¿no? Pero, o sea, hay algo, hay un contraste, pero hubo también falsos profetas en ese entonces, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y nosotros podemos ver la historia bíblica, ¿no? Como
se levantaban profetas, se levantaban personas y hablaban y venían y decían, Dios dice, ¿no? Y Dios hace, y decían venir de parte del Señor, y decían traer un mensaje de parte de Dios, pero era evidente que su mensaje venía o más bien buscaba engañar y que el pueblo fuera desviado, ¿no? Desviado, y lo podemos ver por muchos lados. Y así como nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que hay falsos profetas entre el pueblo, dice el verso, como habrá entre vosotros también falsos profetas, falsos maestros, como habrá entre vosotros. ¿Te das cuenta? Entre vosotros, o sea, en medio de la iglesia. O sea, no basta ir a un lugar recóndito o ver, dice la Biblia que incluso entre nosotros, o sea, cuando dice entre nosotros está hablando en la iglesia, en medio de la iglesia. Va a haber personas falsas dando un falso testimonio, ¿no? Y Pedro lo está diciendo no como una posibilidad, no como que estén atentos porque a lo mejor se levantan falsos maestros, ¿no? Pedro no está diciendo eso. Pedro lo está diciendo como un hecho. Así como se levantaron falsos profetas, hoy se levantarán falsos maestros. Repito, el apóstol Pedro está dando un hecho al que nosotros también debemos estar atentos, ¿no? Años atrás Jesús había profetizado, ¿no?, que en los últimos días de la iglesia, ya leíamos Mateo 24, regresa por favor a Mateo 24, ¿no?, se tendrían que soportar gran variedad de falsos maestros. Habría muchos falsos maestros. Regresamos a Mateo 24, pero ahora vamos a leer el versículo 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Jesús hace una advertencia. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y es algo que hoy nos dice el Señor también a nosotros, ¿no? Imagínate, bueno, no te lo tienes que imaginar. Jesús nos está diciendo hoy, mira que nadie te engañe. Observa, tienes que estar atento de no ser engañado. Dice en Apocalipsis que si fuere posible, aún a los escogidos engañaría, ¿no? Si fuere posible. O sea, sí tenemos que estar atentos de la falsa enseñanza. Tenemos que estar atentos de los falsos maestros. No como una cuestión como un delirio de persecución, ¿no? Pero sí tenemos que saber que hay un hecho. Y el hecho es que va a haber falsos maestros. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La palabra Cristo quiere decir literalmente ungido, ungido. Tal vez si hoy llega alguien y te dice yo soy el Cristo, sería, no, pues tú no eres Cristo, ¿no? Pero ¿qué tal? Yo soy el ungido del Señor. Esa palabra sí es común. Esa expresión sí es común en muchos lugares. Gente que viene, se levanta y dice, yo soy el ungido del Señor. Esto sí ha engañado a muchos. Muchas personas que se autonombran ellos mismos los ungidos, se autonombran, ¿no?, que no tienen un aval, por supuesto, de parte de Dios, que no tienen un aval de parte de la iglesia que Dios ha establecido para establecer su liderazgo, etcétera, ¿no? Muchos se van a levantar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. O sea, van a usar a Jesús para decir, yo soy el Cristo. Y otra vez, ¿qué dice? Y a muchos engañarán. No son pocos los que van a caer en el engaño. No son pocos. Ya vimos en dos partes que dice, a muchos
engañarán. Hermano, hoy hay muchas personas engañadas. Hoy hay muchas personas, más de las que creemos. La Biblia lo dice así. Ve por favor a 2 de Timoteo 4. Ya vimos Dios advirtiendo a Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús diciendo que en los últimos tiempos iba a haber engaño, que iban a venir muchas personas diciendo yo soy el Cristo. Y ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda a Timoteo, segunda Timoteo 4 del 1 al 5. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo en una carta con algunas características similares a las que estamos estudiando en la segunda de Pedro, ¿no? El apóstol Pablo en situación difícil, en dando quien le llama el testamento de Pablo también, porque es como un último mensaje que daba a Timoteo. Y dice algo importante Pablo a Timoteo, versículo 1 de 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que dice Pablo es predica la palabra, predica la palabra. No estamos llamados a predicar nuestras anécdotas, no estamos, a veces podemos usar ciertos ejemplos, anécdotas, cosas de nuestra vida, pero esto por supuesto no tiene que sustituir el mensaje o el encargo de Pablo y de Dios a nuestras vidas es predica la palabra. ¿Qué tienes que predicar? La palabra. A veces, por ejemplo, cuando damos nuestro testimonio, por supuesto Dios puede usar nuestro testimonio para llegar a alguien, ¿no? Y puede ser una herramienta. Pero a veces hay un riesgo, porque cuando yo predico mi testimonio, pudiera parecer que estoy predicando de mí, ¿no? Y que estoy hablando de mí. El punto es, predica la palabra, habla la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay una época oportuna, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. Esta cuestión que te decía, la confrontación. A veces desde aquí enfrente se tienen que dar mensajes duros, difíciles, ¿no? Que no traen porque a todos nos gusta caerle bien a la gente, ¿no? Y a todos nos gusta ser bien recibidos y no me gusta que alguien me traiga mala onda. Entonces, si alguien me va a traer mala onda, pues mejor no le digo lo que le tengo que decir, porque pues sí se siente feo que caerle gordo a la gente, ¿no? Pero si tú vienes y redarguyes, ¿no? La mayoría de personas se va a enojar y ya córtalas ¿no? Pero la Biblia dice, redarguye, reprende, ¿no? Es parte de lo que la Biblia hace. Al predicar la palabra de Dios, tenemos que redarguir, tenemos que reprender, exhortar con toda paciencia y con doctrina. Doctrina es el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán la sana doctrina. O sea, alguien viene y me llama la atención, ¿no? Alguien viene y me dice que no estoy haciendo lo que Dios dice y no estoy dispuesto a sufrir la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Sino, dice aquí,
No sufro la sana doctrina, aquí me están tratando muy mal, aquí no me están dando el lugar que merezco, aquí me están regañando, ¿no? No sufrimos la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír. No me está gustando lo que me están diciendo aquí, me voy allá, ¿no? Y cuando tienes comezón y te rascas, ¿qué sientes? ¿No? Placer, satisfacción. Y eso es lo que a veces buscamos, ¿no? Que alguien me diga, ¿no? Que alguien me rasque la orejita y que sí, tú estás bien, ¿no? Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, si te fijas, no solo la gente, se van a amontonar maestros. Va a haber muchos falsos maestros que te van a hablar de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Porque, hermano, de verdad es bien fácil y hasta a veces te sientes bien cuando a la gente le dices lo que quiere oír, ¿no? Tú eres un campeón, tú estás bien, y el hermano se va, sí, hermano, esta es palabra de Dios, Dios te usó, ¿no? Y a uno le gusta que le digan eso, ¿no? Que te hablen de acuerdo a tus propias concupiscencias, que les hablen de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído, o sea, el oído lo tenían en la verdad, ¿te das cuenta? Pero lo aparto de la verdad y me voy a volver a los cuentos, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No solo busquemos aquellas personas que satisfacen, ¿no? Que nos gusta lo que nos están diciendo, sino también aquellos que nos confrontan, pero que también aquellos que nos hablan de nuestro pecado, ¿no? Regresa por favor 2 de Pedro 2, versículo 1. Lo voy a volver a leer todo, bueno, hasta la mitad, desde el inicio. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo dice? Introducirán encubiertamente, ¿no? Esta palabra en el griego quiere decir colocarse sin ser visto o entrar a hurtadillas. ¿Sabes qué? Los falsos maestros trabajan en secreto. No es evidente, lo decíamos hace ratito. No es que alguien de pronto venga y va a decir una mentira y que todo el mundo va a distinguir, es una mentira, y es evidente que es una mentira, ¿no? Sino introducirán de manera encubierta. O sea, podríamos no estarnos dando cuenta. Es sutil el engaño. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro, ¿no? Nadie llega diciendo, yo soy un falso maestro, entonces, ¿no? El diablo se viste de ángel de luz, ¿no? ¿Te acuerdas un poco de Absalón, ¿no? Cuando con David, ¿no? Y David pues ponía ciertos límites y cosas que a la gente no le gustaba, y llegaban de pronto llegaban con Absalón y traían algún problema, ¿no? Y Absalón les decía, no, ni te va a hacer caso, no, ni siquiera vayas, no te va a hacer caso. ¿Qué necesitas? Yo te lo resuelvo, ¿no? O sea, desde ese entonces, no vayas con él, no te va a hacer caso, yo te resuelvo el asunto, ven conmigo, ¿no? Y quedaba bien con ellos, ¿no? Les rascaba la orejita, ¿no? ¿Necesitas esto? Pues yo. Pero por supuesto, ¿no? Esto era algo encubierto. No llegaba Absalón a decirle a las personas, no, pues quiero derrocar a mi papá, entonces, ¿no? Encubierto.
debemos tener mucho cuidado. Herejías destructoras, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Las falsas enseñanzas destruyen, hermano. Las falsas enseñanzas destruyen. No son poca cosa. A veces pensamos que es poca cosa, como que no pasa nada. Pero dice aquí, herejías destructivas, ¿no? La gente es herida, la gente es destruida, la gente es engañada, ¿no? La herejía no es inofensiva. La herejía no es inofensiva. Y por último, 2 de Pedro 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez, muchos seguirán sus disoluciones, ¿no? Entonces, estos falsos maestros pueden ser populares, ¿no? Pueden ser populares, porque muchos lo siguen. Ya vimos en muchos contextos cómo lo siguen. Por eso lo que decíamos, ¿no? No necesariamente los números son una buena señal, no necesariamente. No quiero decir tampoco que no busquemos que venga gente, por supuesto queremos que venga gente y entre más gente mejor, pero no necesariamente los números son señal de que las cosas están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos falsos maestros están yendo en contra de Dios y miren, sus auditorios repletos, sus auditorios llenos, porque les hablan de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a los que quieren escuchar, ¿no? Muchos seguirán sus disoluciones, o hay quien traduce, muchos seguirán sus caminos destructivos, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Te das cuenta la gravedad? Estas herejías, estos caminos destructivos hacen que el santo nombre de nuestro Señor, ¿no?, sea blasfemado. No es poca cosa. Creo que es importante que nosotros volteemos a eso, ¿no? Un día estaba viendo unos videos en YouTube con mi esposa y estábamos viendo cosas, pues sí, abiertamente raras, mal, o sea, herejías. Y yo todavía ella me decía, no, pero mi esposa me decía, pero eso está mal, y así yo todavía decía, no, va a ver, no, yo creo que no, yo creo que a lo mejor. Y mi esposa me dice, pero está mal, o sea, no puedes decir que eso es. Y yo, pues sí, ¿no? O sea, en efecto, ¿no? O sea, no podemos hacer o pensar que esto es poca cosa, ¿no? No pasa nada. No. Finalmente veíamos que el nombre de nuestro Señor es blasfemado con toda esta herejía. Inclina, Señor, inclina, hermano, tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a través de ella. Señor, y estamos apercibidos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, como ya leíamos, tiempos en los que la gente no va a sufrir la sana doctrina de Dios, sino que teniendo comezón de oír, Señor, se amontonarán maestros. Y es algo que podemos ver, Señor, y es algo que es evidente, Dios. Tanta falsedad, Señor, tantas personas diciendo que vienen de parte tuya cuando no es así, Dios. Pero tú nos apercibes, Señor, de que esto va a pasar, de que esto es una realidad de nuestros tiempos, Señor. Va a haber gente que busque engañarnos, Señor. Gente que nos quiere engañar y que nos quiere desviar de servirte y de seguirte a ti, Señor. Gente que busca que tu nombre sea blasfemado, Padre.
Por eso hoy, Señor, queremos hacer el compromiso de conocer bien tu palabra, de conocerte bien a ti, Señor, de leer la Biblia, Señor, de tener bien claro quién eres tú, Señor, para poder distinguir tu voz de entre todas esas voces que se levantan diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Señor, enséñanos a conocerte. Hoy nos acercamos a tu voz, hoy nos acercamos, Señor, a tus pasos, queriendo honrarte, Señor. Líbranos, Señor, líbranos que desde este púlpito, Señor, pretendamos dar una falsa enseñanza. Líbranos, Señor, líbranos, Padre. Ten cuidado de nosotros, Señor. Cierra nuestra boca, Señor, si es que pretendemos desde aquí adelante dar una falsa enseñanza, Señor, engañar. Cierra nuestra boca, Padre. Que de nuestra voz, Señor, no solo de los que nos paramos aquí, Señor, sino de la iglesia misma, Señor, podamos predicar la palabra y hablar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Entre nosotros redarguirnos, Señor, exhortarnos, instruirnos, Señor, con tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos.